El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Esdras 1:8 y 8:34. Esdras capítulo 1, verso 8. Y ahí mismo, capítulo 8, verso 34. Escuche con atención lo que dice la Sagrada Escritura. Esdras 1:8. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Esdras 8:34. En aquella Esdras ocasión, capítulo 8, verso 34. Esdras 8:34. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Amén. Dios nos bendiga por medio de su santa y bendita palabra. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento espiritual de este pasaje. Lo hemos denominado El arte el arte bíblico bíblico de contar. de contar. Dígalo conmigo. El arte bíblico de contar. Padre, gracias por tu palabra. Nos acercamos a ti, Señor, con un corazón rendido en adoración, en alabanza y en gratitud. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra. Y te rogamos, Señor, que nos des entendimiento espiritual de la misma. Mientras la palabra se expone, Señor, dale sabiduría, Señor, a tu siervo, para exponer tu palabra con claridad, en la autoridad y en la unción de tu Santo Espíritu. Guíame, Señor, a todo aquello que es verdadero, que es sano, que sea edificante, que contribuya a nuestro crecimiento espiritual. Reprendemos toda malicia del diablo en el nombre de Jesús, toda estratagema, todo argumento de sabiduría diabólica, terrenal, la reprendemos en el nombre de Jesús, porque solo queremos escuchar tu voz, Señor. Voz de Dios y no de hombre, queremos escuchar. Así que ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Danos una mentalidad espiritual. Danos, Señor, inteligencia espiritual. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. El pueblo del Señor dice: amén. Puede tomar su lugar, hermano. Entonces hemos denominado esta disertación el arte bíblico de contar. Creo que todos los que estamos aquí, incluyendo a los niños, saben contar. Creo que todos. Bueno, de la misma manera en que nosotros, como seres humanos, hemos aprendido a contar, porque es parte del aprendizaje de nosotros como seres humanos, saber contar. De la misma manera, Dios está interesado en que tú aprendas a contar, no como aprendiste, sino como Él cuenta. Vamos a aprender cómo es que cuenta Dios. Vamos a aprender a la luz de la palabra. Vamos a aprender cómo Dios contabiliza, cómo Dios cuenta, cómo Dios pesa, cómo Dios mide, según la palabra, según las escrituras. Este es un tema interesante y espero que no solo sea interesante para usted, sino que le edifique espiritualmente, para que nosotros aprendamos
entre otras cosas, las matemáticas de Dios. Porque contar es parte de una ciencia, ¿verdad? Que es la aritmética. La aritmética. Eso es parte de una disciplina científica, de una ciencia. La aritmética. Y yo recuerdo que cuando yo fui a la escuela, ya yo sabía contar, mi mamá me había enseñado. Y no solo eso, sino que me di cuenta que hay gente que es muy mala para las matemáticas, para la aritmética. Es muy mala, aborrece las matemáticas, aborrece la aritmética y otras ciencias como el álgebra, la geometría y el cálculo integral, cálculo diferencial. Estas son cosas que a algunos no les entra ni con inyección, mi amado hermano. Bueno, Dios a estas personas parece que las compensa, porque si no les gustan las matemáticas, los números, Dios pone en ellos el sentir de que les guste las letras, ¿me entiende? Que les guste los idiomas, las letras. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Los pasajes que nosotros aquí estamos referenciando nos ubican en un periodo histórico importante en la historia del pueblo de Dios. Nos ubica el tiempo exactamente en que el pueblo de Israel, y más específicamente el reino del sur, el reino de Judá, había vivido ya un tiempo de por lo menos 70 años en el exilio allá en Babilonia. Pero Dios despierta el espíritu de Ciro el Grande, Ciro, rey medo-persa, y Ciro autoriza mediante un decreto el retorno de esta gente a su tierra, a Jerusalén. Y juntamente con un decreto que expide el rey Ciro, también empodera a varios personajes para que ese retorno sea dirigido por ellos. Entre las personas que el Señor empoderó a través del rey Ciro el Grande, estaba el príncipe que ahí se menciona por nombre persa, Sesbazar, pero que en la misma literatura de este género post-exílico se le llama Zorobabel. ¿Quién era Sesbazar? El mismo Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Príncipe de la dinastía del rey David. Entonces, en cabeza de Sesbazar, en cabeza de Esdras, que era un escriba y era sacerdote, este retorno se hizo a la ciudad de Jerusalén, ¿sí? La capital de la provincia de Judá. ¿Qué hizo Ciro el Grande? Dice que tomó todos los tesoros, tomó todos los vasos y los utensilios del templo de Jerusalén, que había destruido unos 70 años atrás Nabucodonosor, y se los entregó a Sesbazar y a Esdras. Se los entregó por cuenta y por peso. Además, el decreto también autorizaba que los sirvientes de el rey medo-persa, Ciro, también aportaran materiales, también aportaran incluso dinero para que el proyecto de la reconstrucción del templo en Jerusalén se diera. Efectivamente, este fue un proyecto que duró algunos años. Hubo interrupciones, hubo oposición, pero lograron finalmente reconstruir el templo. El texto que hemos leído aquí en Esdras nos dice que se les entregó a ellos por cuenta, por peso, bajo una contabilidad, un régimen contable. Se les entregó estos utensilios, se les entregó materiales. Y más tarde, cuando ellos inician su regreso, su aliyá, ellos llegan y nuevamente entonces Esdras
contabiliza, enumera, cuenta todo lo que le entregaron en dinero, en plata, en utensilios, y se los entrega al sumo sacerdote. Se los entrega a los ministros del templo que iban a iniciar el proyecto de reconstrucción. Dice allí que por cuenta y por peso se anotó todo esto en un libro y se les entregó a los sacerdotes. Se les entregó a los que iban a iniciar el proyecto de reconstrucción. Notan ustedes entonces en estos pasajes bíblicos cómo desde este tiempo del que estamos hablando de un tiempo de unos 400 años aproximadamente antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, ya existía un sistema contable entre el pueblo de Dios. Ya el pueblo de Dios sabía contar. Obviamente, creo yo que no solamente sabían contar, también sabían sumar, también sabían restar, también sabían multiplicar y también sabían dividir, ¿sí? En Israel, la Torá que ellos reciben, que es el conjunto de instrucciones que regulaban su relación con Dios, que establecían un pacto con Dios, la Torá les enseñó a ellos también un sistema de medidas y de pesos. Medidas y pesos. E incluso la ley mosaica les instruyó a ellos a que ellos fueran honestos en la administración de este sistema de medidas y de pesos. No debía haber entre ellos medidas chuecas, fallas. No debía haber entre ellos pesas que estuvieran adulteradas, ¿no? Porque esto era ir en contra de la ley e incluso era un pecado, ¿sí? Alterar pesas, medidas, alterar sistemas de medición, de contabilidad, de sistemas de contables, ¿me entiende? Financieros. Era un pecado. Esto nos habla mucho, ¿no? Acerca de cómo Dios considera la forma en que usted y yo debemos manejar nuestras matemáticas. ¿Me entiende? Hoy en día hay gente que se dedica al comercio, ¿me entiende? Y maneja como es propio un sistema de medidas, un sistema de pesas, un sistema contable. Pero muchos no son fieles. Hay mucha gente que adultera todas estas cosas para ganancia propia, ¿sí? Sin tener en cuenta lo que nos enseña la palabra de Dios, sin tener en cuenta lo que Dios opina de esa pesa adulterada, de ese sistema contable adulterado, ¿sí? Porque he aprendido a través de los años, yo soy un profesional en la administración de empresas y he aprendido que en contabilidad 1 más 1 no suma 2. Lo he aprendido. 1 más 1 no suma 2. Cuando una persona va a declarar, por ejemplo, ante las autoridades competentes, va a declarar sus ingresos, sus egresos, ante las autoridades competentes, va y le pregunta a su contador, ¿sí? Un profesional en la contabilidad, y le pregunta, ¿usted puede presentarme este informe financiero, este informe de finanzas ante las autoridades? La persona le puede decir que sí, el contador le dice que sí porque tiene matrícula profesional, ok, pero el contador a su vez le pregunta a aquel gerente, ¿cuánto quiere que diga su informe? ¿Cuánto quiere que diga? ¿Sí? ¿Por qué? Es muy sencillo de entender. Es que para aquel que es un falsificador, para aquel que es una persona que realiza una tarea mercantil, fraudulenta, para él, el informe que él rinde de sus ingresos y sus egresos no puede decir la realidad. Si él quiere ser honesto, si él quiere ser legal,
el contador tiene que hacer un registro fiel, ¿me entiende? Pero si él no quiere, entonces le va a decir a su contador, mira, pon ahí que 1 más 1 no da 2, oye, pon ahí que 1 más 1 da 3. Y puede o inflar el informe o lo puede adulterar para conveniencia del dueño de la empresa. No sé si me hice entender, pero esto hasta un niño lo entiende. Dios nos manda a ser honestos, mi amado hermano. En el oficio que usted desarrolle, en el oficio que usted ejerza, cualquiera, puede ser un oficio mercantil o profesional en otras áreas, Dios nos pide a nosotros que seamos honestos, que seamos transparentes, no transparentes. Díselo a tu hermano que tienes ahí a tu lado. Sé transparente. No seas transparente. A su nombre. A su nombre. Bueno, aquí hay algunas ideas que nos van a ir orientando, nos van a ir introduciendo hasta llegar a los argumentos principales de esta disertación que he planteado en el día de hoy. Escuchemos. Contar es una operación matemática necesaria para algunos procesos de nuestra vida cotidiana. Es necesario que todo ser humano aprenda desde que es un niño a saber contar. Cada cultura y cada nación ha diseñado sistemas distintos para contar. Algunos han usado letras, otros han usado números y otros usan distintas cosas para contar. Ejemplo. Hay un gestor, se cree que es el inventor moderno de la contabilidad, un italiano llamado Lucas Paciolo. Este señor, según es el inventor de la moderna contabilidad, la famosa doble partida, ¿sí? Es decir, el debe y el haber, ¿sí? El debe y el haber y el saldo. El que sabe lo que tiene, sabe lo que debe y paga, sabe lo que le queda, ¿verdad? Muchos contadores de una manera jocosa dicen, bueno, debe haber saldo, pero no hay nada. Saldo está en rojo, eso quiere decir que los egresos fueron mayores que los ingresos. Bien, Lucas Paciolo inventó la doble partida. Eso dicen los historiadores seculares. Yo creo que él lo que hizo fue descubrir algo que ya el pueblo de Dios conocía. Y no solo el pueblo de Dios, otras culturas también, como los egipcios, por ejemplo, como los antiguos sumerios, también sabían contar, como el pueblo hebreo. Ya sabía contar y ya tenía nociones de lo que era la contabilidad. Bien, pero Lucas Paciolo usó ni números ni letras. Lucas Paciolo, según usó un instrumento, un elemento, sí, podemos decir, se llama el ábaco. El ábaco. No sé cuántos de ustedes conocieron el ábaco. Yo sí conocí lo que es un ábaco. ¿Sí? Es un instrumento, parece un juguete, está compuesto de varias líneas, ¿verdad? Y cada línea de una manera vertical, ¿sí? Cada línea, son varias líneas, cada línea tiene un conjunto de peloticas, bolitas, que las líneas, ¿sí? Horizontales, metálicas, lo atraviesan por el centro. Entonces, yo recuerdo que mi difunta madre, que en paz descanse, a mí me enseñó a contar con un ábaco. ¿Ves? 1, 2, y entonces después cogía la otra línea. Movía 1, 2 y 3 y me preguntaba, ¿cuánto hay entre la línea 1 y la 2? Y yo le decía, tantos. Así me enseñó. Mucha gente de muchos años atrás, en la historia, mucha gente aprendió también a contar con un ábaco.
pero aquí estamos resaltando también el hecho de que culturas antiguas ya sabían contar y algunas utilizaban letras, las letras, y otros usaban números. Por ejemplo, en la cultura hebrea se usaban las letras de su alfabeto. En la cultura griega también se usaban las letras de su alfabeto. En la cultura latina, romana, también se usaban las letras. Pero la cultura de los árabes usaban números. De hecho, los números con que hoy nosotros contamos se llaman números arábigos. ¿Cuántos me van siguiendo, hermanos? ¿Cuántos me van siguiendo? Continuamos. En la Biblia también vemos que hay un sistema para contar. Es necesario que conozcamos la forma en que, según palabra de Dios, quiere que nosotros aprendamos a hacerlo. Muy bien, entonces, así como en las culturas más antiguas, según la historia, habían sistemas contables, sistemas de numeración, sistemas de conteo. La Biblia también nos habla de un sistema de conteo. Y Dios quiere que usted y yo aprendamos a conocernos, que conozcamos este sistema, cómo es, ¿verdad? Este sistema de conteo, para que nosotros aprendamos a conocer un poco las matemáticas de Dios. ¿Cuántos quieren conocer las matemáticas del Señor? Entonces veamos. Número 1. Primero, forma de contar en la historia secular. Vamos a hacer un recuento de las formas de contar que se han dado en la historia secular, en el mundo. Sí. Número 2. Forma de contar en el Antiguo Pacto. Formas de contar en el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, las escrituras del Antiguo Testamento. Y número 3. Forma de contar en el Nuevo Pacto. Formas de contar en el Nuevo Pacto. Quiero decirle algo. Aparentemente para muchos de pronto juzguen que esta lección no es tan espiritual, pero yo le voy a demostrar que sí es espiritual. Con estos argumentos le voy a demostrar que este aprendizaje es altamente espiritual y que tiene que ver mucho, pero muchísimo tiene que ver con la forma en que nosotros interpretamos cada pasaje de la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque el sistema alfanumérico hebreo y el sistema alfanumérico griego está basado justamente en el alefato hebreo y está basado en el alfabeto griego. Y el hebreo bíblico y el griego koiné fueron los idiomas que Dios usó para darnos a conocer su palabra. A su nombre. Gloria. A su nombre. Entonces nos vamos a enfocar en el primer sistema numérico, el que se han conocido a través de toda la historia hasta el día de hoy. Escuchemos. Primero, forma de contar en la historia secular. Se conocen varias formas de contar en las diferentes culturas antiguas. Los fenicios implementaron un sistema contable rudimentario utilizando un instrumento llamado el ábaco. Los árabes implementaron los números arábigos. Ellos inventaron el álgebra. Los egipcios usaron y diseñaron los números decimales. Los griegos inventaron la geometría. Los hebreos inventaron la gematría basándose en su sistema alfabético. En la actualidad hay un sistema de conteo denominado las matemáticas divinas, que está compuesto de 4 formas distintas y que según sirven para interpretar significados espirituales. Ok. Ya usted escuchó. Los hebreos, los griegos usaron un sistema de contabilidad alfanumérica basado en las letras de sus respectivos abecedarios. Ahí podemos incluir también a los latinos. Los latinos
Es decir, los pueblos descendientes de Italia, ¿sí? La península itálica. ¿Cuántos de ustedes acá aprendieron en sus escuelas de primaria los famosos números romanos? Todos, ¿verdad? Todos lo aprendieron, ¿verdad? Los números romanos. Muy bien. Pero hubo culturas como la fenicia, ¿verdad? Que cuando Lucas Paciolo inventó la doble partida, ya los fenicios, las ciudades de la Liga Fenicia, que son en las escrituras, Tiro, Sidón, estas ciudades eran ciudades mercantiles, de vocación mercantil, y ellos manejaban un sistema de numeración. Y ellos fueron realmente los que inventaron el abaco. El abaco. ¿Sí? Bueno, estos son sistemas antiguos. Se han conocido y se han usado por muchos años en la humanidad, ¿verdad? Ok, pero llegan nuestros días, los días de la llamada posmodernidad. Y hoy la forma de contabilizar es completamente distinta. Hoy los ingenieros de sistemas han creado los modernos software, programas de computación que simplifican y facilitan el manejo de la contabilidad. Hoy un contador profesional necesariamente tiene que aprender a manejar sistemas contables, sistemas virtuales, sistemas de computación para poder ejercer su trabajo. Bien, pero además de esto, sí, hoy en esta posmodernidad que estamos viviendo, en esta posmodernidad se han implementado lo que los estudiosos han llamado las matemáticas divinas. Yo le doy un testimonio. Yo, a pesar de tener una formación profesional en una disciplina que está basada en los números, como lo es la administración de empresas, yo no sabía, no conocía que existían estas denominadas, entre comillas, matemáticas divinas. Y me propuse investigar y por lo menos saber que existían y en qué consistían. Encontré que hay cuatro disciplinas a las que se les consolidó como las matemáticas divinas. Vamos a escucharlas cada una. Número 1. Sucesión de Fibonacci. Ni siquiera sé ni cómo se escribía Fibonacci. Pero es el primer sistema de numeración al que los estudiosos seculares, científicos seculares, denominaron sucesión de Fibonacci. ¿Y en qué consiste eso? Escuche. Una secuencia numérica donde cada número es la suma de los dos anteriores, presente en girasoles y galaxias. Oye, dice que este sistema está presente en una flor que usted lo conoce. Creo que usted conoce lo que es un girasol, ¿verdad? ¿Cuál es la particularidad de esta flor? Gira en torno al sol. Gira en la medida en que el sol va girando en el espacio. El girasol apunta hacia el oriente en la mañana, por donde sale el sol. Y en la medida en que el sol va recorriendo su camino hasta ocultarse en el occidente, así también el girasol va girando. Interesante. Dice que también está presente este sistema de numeración en las galaxias estelares. En la Biblia se mencionan 3 galaxias por nombre, pero la ciencia moderna ha descubierto 84 galaxias o constelaciones en las cuales hay billones, trillones de estrellas. Bueno, este sistema complejo dice que está compuesto de 3 números. Y
la suma de los dos primeros es el tercer número. Por ponerles un ejemplo, vamos a describirles aquí una sucesión de 3 números. Vamos a describir el número 5, el número 2. ¿Cuál sería el número Fibonacci tercero que debería estar allí de tercero? La suma de 5 más 2. Y 5 más 2 es 7. Bueno, para los intérpretes de este código, porque es una especie de código numérico, esto tiene un significado espiritual. Tiene un significado espiritual. Ahora veamos el segundo. Proporción áurea. Proporción áurea. Bueno, a ver. Una constante matemática, 1.618, considerada el estándar de belleza y armonía en la naturaleza y el arte. Mire, nuevamente le confieso que yo que conozco algo de números, cuando yo leí esto, no tengo la más mínima idea de lo que esto significa. Pero para los matemáticos, y sobre todo para los matemáticos modernos, y para los que conocen un poco la trigonometría, ¿sí? Los que son expertos en la trigonometría, como por ejemplo el antiguo filósofo Pitágoras, ¿sí? Pitágoras. Él fue el que descubrió y planteó las famosas funciones trigonométricas, para terror de algunos. Las funciones trigonométricas, el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la cosecante y ¿cuál es la otra? La secante. Todo esto aterroriza mucho. Yo ahí está escuchando a mi esposa. Para nada le gusta la trigonometría. Bueno, hay gente que sí le encanta esto y son expertos en esto. Lo que nos está diciendo aquí esta definición es que, ¿cómo es que se llama el sistema? Proporción áurea. Proporción áurea dice que es el valor de una constante matemática, que tiene un valor de ¿cuánto? 1.618. 1.618. Y dice que esta constante matemática está asociada con un concepto, el concepto de belleza, el concepto de diseño. Arte. ¿Me entiende? Ahora, ¿cuántos creen de los que estamos acá que Dios es un artista? Si lo quieres confirmar, mira el cielo. Si lo quieres confirmar, mira la constitución del hombre. Si lo quieres confirmar, mira la constitución, incluso la constitución química de una gota de agua. ¿Sabes tú que no existen 2 moléculas de agua completamente iguales? No las hay. Aunque está definido químicamente por una fórmula H2O, ¿verdad? Dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. No existen 2 gotas de agua exactamente igual. Incluso, ¿quieres confirmarlo que Dios es un artista? Mira 2 cubos de cristal de hielo. Míralo, tampoco son iguales. Cuando yo me referí a la constitución humana, me refiero también a esto. Mire, el iris del ojo humano, el iris de tu ojo, de tu hijo, de tu hija, no es igual. Cuando Dios nos creó, nos hizo inigualables. Es decir, cada vez que Dios creó a un ser humano en cuerpo o en alma, rompió el molde. Usted es creación de Dios sin igual, inigualable a su nombre, hermanos. ¿Quieres confirmarlo? Dios es un artista. Mírate la huella digital.
Resulta que tu huella digital es única en el mundo. En los más de 8.000 millones de habitantes que existen sobre la faz de la tierra, no hay una persona que tenga la misma huella digital que tú tienes. Es más, ahora a finales del siglo XX, que se hizo el descubrimiento más grande de todos los tiempos. ¿Saben ustedes cuál es el descubrimiento más grande de todos los tiempos? El genoma humano. El genoma humano. Se descubrió y se confirmó que cada ser humano tiene un mapa genético completamente diferente de otro ser humano. Alabado sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre. Usted es único para Dios. Por eso es que tenemos tanto valor, porque nosotros somos la obra maestra del artista de todo el universo. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios, mi amado hermano. Aleluya. Entonces ahí tenemos el segundo sistema en que el mundo ha descubierto que se puede contar. ¿Cómo se llama? Proporción áurea. áurea. Proporción áurea. Creo que esto tiene que ver un poco con lo que es nuestro cuerpo espiritual. Creo. Los gnósticos, los metafísicos, los espiritistas le han llamado a esa especie de cobertura espiritual. ¿Sí? Allan Kardec, el creador de un texto, una obra literaria que se llama El Evangelio según el Espiritismo, le llamó a esa envoltura espiritual de nuestro cuerpo y nuestra alma, le llamó periespíritu. Ahí está en ese libro. Ese fue el nombre que le dio. Los rosacruces y los gnósticos le llaman a esa envoltura espiritual de nuestra alma y de nuestro espíritu, le llaman cuerpo astral o cuerpo, como aquí lo definen, ¿no? ¿Cómo lo definen? Áurea. Proporción áurea. Proporción áurea. Los gnósticos, los rosacrucistas, le llaman a eso aura, sencillamente el aura. Y hay cámaras, escúchame, hay cámaras fotográficas especializadas para tomarle fotografía a un ser humano y medir la intensidad de esa aura. Y se dice que cuando una persona tiene un aura muy intensa, es una persona altamente espiritual. Pero que cuando esa aura es baja, es una persona que es como más mundana, más, en términos bíblicos, más carnal, ¿sí? Más terrenal, incluso más animal. Y creo que esta constante tiene que ver es con eso. Es como el punto medio, ¿sí? De lo que es la intensidad de esa envoltura espiritual que tenemos nosotros los seres humanos. Ahora usted me preguntará, pastor, ¿y dónde dice la Biblia que nosotros tenemos esa envoltura? Yo lo único que te puedo decir es que nosotros fuimos creados con un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Y que el cuerpo espiritual está constituido de el intelecto, las emociones y la voluntad. Esas facultades son las facultades propias del alma. Las facultades propias del espíritu tienen que ver con la capacidad de usted conectarse con Dios, que es un ser espiritual. Así que cuando Dios nos hizo a nosotros, nos hizo seres para convivir con el mundo natural, mundo físico, y con el mundo espiritual, para conectarnos con el mundo físico, el mundo terrenal, el mundo natural y con el mundo espiritual. Fuimos creados por Dios de esa manera. Es lo que te puedo decir. El que tengamos un aura espiritual
Bueno, eso lo sabremos el día en que usted vaya y le diga a un fotógrafo de estos profesionales, un fotógrafo científico, mira, tómame ahí una foto de mi aura. Y él le dirá, bueno, te vale tanto. Y usted verá a ver si usted lo confirma o no. Pero estoy seguro que sí. Hay testimonio de gente cuando muere, cómo se ha registrado esa separación del cuerpo espiritual del cuerpo físico, que es lo que ocurre cuando uno muere. Cuando tú mueres hay una separación. Se separa tu cuerpo espiritual de tu cuerpo físico, de tu cuerpo natural. Alabado sea el nombre de Dios. Hay un tercer sistema, miremos. Sólidos platónicos. Sólidos platónicos. Por su nombre sabemos que esto fue en honor a Platón, uno de los más grandes filósofos griegos. Platón. ¿Sí? Bien, la filosofía platónica fue adoptada aún por muchos teólogos cristianos en la Edad Media. La filosofía griega de Platón fue adoptada por muchos teólogos cristianos de la Edad Media. ¿En qué consiste estos sólidos platónicos? Formas tridimensionales, simétricas, que según filosofías antiguas representan los elementos fundamentales del cosmos. Son formas, ¿no?, tridimensionales, son sólidos geométricos. Le doy un ejemplo de lo que es un sólido geométrico, un cubo. ¿Cuántos conocen aquí lo que es un cubo? Una pirámide. ¿Ve? Eso también es un sólido geométrico. Un cilindro. Un cilindro. Eso es un sólido geométrico. Bueno, los filósofos antiguos y modernos han dicho que hay ciertas formas o sólidos geométricos que son la base sobre el cual todo el universo físico fue creado. Eso no lo sabemos, realmente no hay respaldo bíblico para esto, pero ellos han creído esto, ¿sí? Y tratan de explicar algunos fenómenos de nuestro mundo físico, nuestro mundo natural, a través de estas figuras geométricas, los sólidos platónicos. Pero déjeme decirle algo, Dios sabe más que Platón, Dios sabe más que Aristóteles, Dios sabe más que Sócrates, Dios sabe más que todos los filósofos antiguos que han existido. Aún sabe más que los filósofos modernos. ¿Tú sabes cuál es la forma geométrica de esas moradas que el Señor Jesucristo fue a prepararnos allá en el cielo? ¿Tú sabes cuál es la forma geométrica de la Nueva Jerusalén? Escucha. Algunos han dicho que es un cubo, porque las medidas alto, largo y ancho son iguales. Es un cubo, es un cuadrado, ¿verdad?, que tiene las mismas medidas por todos los lados por donde tú lo mires. Pero eso no es lo que dice realmente la Biblia. Allá en el capítulo 21 y 22 del libro Apocalipsis, nosotros vemos que la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, la morada de todos los santos por la eternidad, no es cuadrada, no es cúbica. La base es cuadrada, la base. Pero de ahí hacia arriba no es como un cubo. Más que todo se asemeja a una pirámide cuadrangular que no termina en un vértice sino en una base sobre la cual estará establecido el trono de nuestro Dios. Así que si hay algún arquitecto que sabe más que todos los arquitectos, sabe más que cualquier filósofo como Platón, Aristóteles, Sócrates, ese arquitecto universal se llama el Señor, nuestro Dios. ¿Me explico? Y es así. Todos los arquitectos, todos los ingenieros civiles, constructores de obras, saben que cuando se construye, por ejemplo, un edificio, es decir, que no es solo una
una construcción horizontal, sino que es aérea. Todos saben que la base no es la misma. La base, desde donde se comienza a construir hacia arriba hasta donde termina, las dimensiones del último, de lo que llaman en algunos edificios el penthouse, no tiene las mismas medidas que tiene el primer piso. Y eso es una norma arquitectónica. ¿Por qué razón? Por cuestión de peso. ¿Me entiende? Por cuestión de peso. En la medida en que el edificio va subiendo de pisos, el peso tiene que ser menor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nosotros tenemos aquí a un experto en construcciones civiles, en obras civiles, y sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad. Eso es correcto. Bien, esa constante no es la única que existe en las matemáticas, en la trigonometría. Hay otras constantes. Hay una que se llama la pi, está representada por una letra del alfabeto griego, la pi, y esa no vale 1.6, esa vale 3.14, 16, etcétera, hasta el infinito. Es una constante. El asunto es que estos filósofos, estos matemáticos, le encontraron significados espirituales a estas constantes. Y el último sistema, ¿cómo se llama? Flor de la vida. La flor de la vida. ¿En qué consiste esto? Un símbolo geométrico compuesto por círculos superpuestos que se cree contiene la forma fundamental del espacio y el tiempo. Ahí está. Flor de la vida. Ni siquiera la conozco, ni sé de qué se trata, pero Es de uso moderno de las personas que dominan la geometría, que dominan la trigonometría, que dominan las matemáticas en el día de hoy. Ahora, todo aquel que quiera construir, todo aquel que por arte o por oficio quiera construir algo, necesita conocer estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque una construcción no se hace así al garete, no se hace así sin un orden, sin un diseño, sin una estructura. Se tiene que hacer de una manera perfecta, siguiendo un diseño, siguiendo unos cálculos. Así como les demostré que los ingenieros civiles, los constructores, los arquitectos saben que una edificación de varios pisos de altura, en la medida en que va subiendo, el peso tiene que disminuir para que la construcción no se caiga. Es el mismo principio que maneja, por ejemplo, un pintor. Un pintor tiene que saber cómo mezclar los colores, cómo mostrar un dibujo cuando está de frente y otro cuando está de fondo en un mismo cuadro. Así como un músico sabe la cantidad de notas musicales que debe tener un compás para que suene con armonía. Es igual. Es igual. Para hacer cualquier cosa, mi hermano, construir cualquier cosa, si tú la quieres hacer bien, tienes que hacerlo con base en un diseño, con base en una estructura, con base en el orden. Y tú sabes de dónde viene todo principio de diseño, de orden y de belleza. ¿De dónde vino? Vino de nuestro Dios. ¡A su nombre! Así que estos especialistas que han descubierto estas formas, ellos no han inventado nada. Ellos no han inventado nada. Lo que ellos han hecho es descubrir. Descubrieron esto Que ya existía y fue creado por Dios. Todas estas cosas han sido creadas por Dios. Por eso, en ese sentido, yo creo que realmente son matemáticas divinas. ¿Sí? Matemáticas divinas. Aunque nosotros vamos a ver, ya el tiempo se nos agotó, vamos a ver más adelante las matemáticas divinas reveladas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Las vamos a ver. Y vamos a aprender realmente que esto es importante.
y que tiene que ver con nuestra forma de interpretar la palabra de Dios. Palabra de Dios que nos fue dada en básicamente 3 idiomas. Y son alfanuméricos los 3 idiomas. Es decir, tanto en el hebreo como en el griego, como en el arameo, las letras son números. Y los números son letras. Y los valores de cada letra, de cada palabra, tienen un sentido espiritual. Póngase sobre sus pies y vamos a dar gracias al Señor en esta hora por lo que hemos podido aprender. Diga conmigo, Padre Celestial, dígalo, Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Enséñame por tu espíritu a conocer la numerología bíblica de tu palabra y enséñame a entender cada mensaje que aún cada letra me está enviando de tu parte. Gracias, Señor. A ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, y todo el pueblo del Señor dice amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Dios los guarde. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.